En la historia oficial de la Revolución Rusa, los nombres que más resuenan son Lenin, Trotsky y Stalin. Pero detrás de bambalinas hubo un personaje clave que nunca empuñó un fusil ni dirigió masas, pero que movió los hilos del dinero, la estrategia y hasta los trenes. Un hombre tan influyente como olvidado, Alexander Parvus, el financista de la revolución bolchevique y agente de los enemigos de Rusia. Hoy en Historia Roja te contamos cómo un judío bielorruso exiliado, transformado en millonario y maestro del doble juego, se convirtió en el misterioso banquero del comunismo, y cómo acabó repudiado por los mismos a quienes ayudó a alcanzar el poder. Su nombre real era Israil Lazarevich Helfand, nacido en 1867 en Beresino, una pequeña localidad del Imperio ruso, en lo que hoy es Bielorrusia. Judío en una tierra hostil, creció en un mundo marcado por los pogromos y la represión del régimen zarista. Tras un pogromo, su familia se mudó a Odesa, ciudad portuaria del Mar Negro, donde Helfand entró en contacto con los círculos marxistas clandestinos. Con apenas 17 años, ya hablaba de revolución, desigualdad y lucha de clases. Pronto se trasladó a Suiza para estudiar economía y filosofía política. Allí conocería a figuras como Plejánov, el padre del marxismo ruso. Fue entonces cuando adoptó su nombre de guerra, Alexander Parvus, el pequeño, en latín. Pero su influencia no sería pequeña, ni mucho menos. En 1891, Parvus se instaló en Alemania, donde se unió al SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, entonces una poderosa fuerza de izquierdas en Europa. Publicó en revistas marxistas, escribió teoría política y se convirtió en un intelectual respetado. Su talento para el análisis económico lo llevó a trabajar en importantes publicaciones como Die Neue Zeit y Vorwärts. Allí desarrolló ideas que influirían en el socialismo ruso, especialmente su tesis de que una revolución en Rusia solo sería posible si se encadenaba con una revolución internacional. Esta idea calaría profundamente en un joven llamado León Trotsky. En Múnich, Parvus conocería y acogería a Trotsky como discípulo. Juntos editaron publicaciones revolucionarias y desarrollaron la noción de la revolución permanente. Fue Parvus quien primero le dijo a Trotsky: en Rusia no basta con derrocar al zar, hay que seguir adelante hasta la revolución mundial. También colaboró brevemente con Lenin, ayudando a lanzar el periódico Iskra, pero cuando estalló la división entre bolcheviques y mencheviques en 1903, Parvus se alejó de Lenin. Su destino lo acercaría, por otros caminos, a una guerra mucho más compleja que la ideológica. En 1905, el Imperio ruso temblaba. La derrota en la guerra contra Japón y la masacre del Domingo Sangriento en San Petersburgo encendieron la chispa revolucionaria. Parvus regresó a Rusia y, junto con Trotsky, fundó el periódico Nachalo y participó activamente en los soviets de obreros. Pero la revolución fracasó. Parvus fue arrestado, condenado al exilio en Siberia, y como buen revolucionario logró escapar. Esta vez se refugió en Alemania, donde escribió sus memorias de prisión en el libro In the Russian Bastille During the Revolution. Sin embargo, ya no era un idealista. Su paso por la cárcel le había enseñado una lección. Para cambiar la historia no bastan las ideas. Se necesita dinero, mucho dinero. Tras escapar del exilio en Siberia y refugiarse en Alemania, Parvus había cambiado. La experiencia lo había endurecido. Ya no era solo un teórico revolucionario ni un activista de barricada. Había entendido algo que muchos de sus camaradas aún no veían. Para mover la historia no bastan las ideas. Se necesita poder. Y el poder en el mundo real
se mide en dinero. Así comenzó su transformación, de marxista ortodoxo a empresario audaz. Su trampolín fue la ciudad de Estambul, corazón del decadente Imperio Otomano. En plena guerra de los Balcanes y con Europa al borde del conflicto total, Parbus vio una oportunidad única: el comercio internacional en tiempos de caos. Se convirtió en intermediario comercial, aprovechando su red de contactos entre Alemania, Austria-Hungría, Rusia y el Imperio Otomano. Vendía grano, algodón, carbón y sobre todo armamento. Hacía de puente entre los intereses industriales alemanes y las necesidades bélicas de los otomanos. Apostó fuerte y ganó. Parbus no tenía fábrica, no tenía ejército, no tenía país, pero tenía información, hablaba varios idiomas y sabía negociar. En pocos años pasó de vivir con lo justo a manejar millones de marcos. Invirtió en imprentas, casas de cambio, redes logísticas y hasta periódicos propios. Se convirtió en una figura influyente en los círculos políticos de Berlín y Viena, y en un magnate sin patria. Lo que para muchos marxistas era una traición, para él era pragmatismo. No se veía a sí mismo como un burgués, sino como el banquero de la revolución. Su riqueza no era un fin, sino un medio, un arma. El marxismo clásico había predicado la pureza, el sacrificio, el ascetismo político, pero Parbus prefería otra doctrina: usar el sistema para destruir el sistema. Con esa fortuna, construyó algo más valioso que una empresa: una red secreta de influencia revolucionaria a escala europea. Y la pieza final de su estrategia estaba por llegar: financiar el derrocamiento del zar desde el interior del corazón enemigo, con la ayuda de sus antiguos adversarios, los alemanes. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Parbus vio una oportunidad única. Alemania estaba enfrentada con Rusia en el frente oriental. Parbus propuso al gobierno alemán una estrategia audaz: financiar a los revolucionarios rusos para que desestabilizaran al imperio zarista desde dentro. Desde su base en Copenhague, fundó un Instituto para el Estudio de las Consecuencias Sociales de la Guerra, que no era más que una tapadera para sus operaciones de propaganda, sabotaje y apoyo a los bolcheviques. El embajador alemán en Dinamarca, Brockdorff Rantzau, se convirtió en su principal enlace, y el dinero empezó a fluir. En 1915, Parbus recibió 1.000.000 de marcos alemanes, pero eso fue solo el principio. Según diversos informes, incluyendo los polémicos documentos Sison, Alemania llegó a transferir entre 50 y 75 millones de marcos para apoyar la revolución. Algunas estimaciones actuales lo sitúan en el equivalente a más de 500 millones de euros. Parbus era ahora un millonario, pero no se compró un palacio ni un yate. Usó esos fondos para financiar periódicos, huelgas, sabotajes ferroviarios y para preparar el regreso del hombre que habría de cambiar la historia: Vladimir Ilich Lenin. En 1917, Rusia estaba al borde del colapso. El zar abdicó en febrero y el gobierno provisional de Kerensky intentaba mantener la guerra y el orden. Pero los bolcheviques, desde la clandestinidad, preparaban su asalto al poder. Lenin, exiliado en Suiza, necesitaba volver. Pero, ¿cómo cruzar Europa en plena guerra? Aquí aparece la jugada maestra de Parbus. Aunque no viajó en el tren, organizó las negociaciones con los alemanes para permitir que Lenin atravesara Alemania en un tren sellado, sin contacto con el exterior, como si fuera una bomba política enviada para detonar en Petrogrado. Lenin llegó en abril de 1917. En octubre, los bolcheviques tomaban el poder. Parbus no estaba allí para verlo. Su papel había sido esencial, pero desde las sombras. Tras el triunfo bolchevique, Parbus intentó regresar a Rusia. Pensaba que sería recibido como un héroe, pero Lenin lo rechazó tajantemente. No quería que nadie supiera que la revolución
había sido financiada por el enemigo imperialista alemán, y menos aún por alguien tan comprometido con los negocios como Parbus. La frase que se le atribuye a Lenin es brutal. La revolución no se puede hacer con manos sucias. Parbus quedó fuera del paraíso que había ayudado a construir. Murió en 1924 en Alemania, solo, millonario, despreciado por la izquierda y vigilado por los servicios secretos de media Europa. Fue enterrado sin honores, sin himnos, sin estatuas. Alexander Parbus fue un revolucionario brillante, un economista respetado, un agente doble, un hombre sin patria, y uno de los grandes olvidados de la historia del comunismo. ¿Por qué? Porque su historia es incómoda, porque desmonta el mito de la revolución pura, porque revela que incluso los cambios más radicales necesitan logística, inteligencia, diplomacia y mucho dinero. Y sobre todo, porque nos recuerda que los grandes líderes no siempre son los que aparecen en los carteles. A veces están en la sombra, moviendo las piezas. Parbus fue uno de ellos. Un pequeño hombre, una gran influencia. Un traidor para algunos, un visionario para otros.